Hola y bienvenidos. Somos el equipo número 5 de Humanidades 1 del grupo 1CB3 y hoy les vamos a presentar Ciencia. Comenzamos. Hola, mi nombre es Luis Daniel Quintanar y yo les daré una pequeña introducción sobre la ciencia. La palabra ciencia incluye todo conocimiento que sea ordenado o sistemáticamente organizado. Por eso un científico es el que conoce las cosas y presenta su conocimiento en una forma ordenada. La ciencia es el conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables obtenidos a partir de la observación de los fenómenos naturales y sociales de la realidad, tanto natural como humana, y también de la experimentación y demostración empírica de las interpretaciones que le damos. Estos conocimientos, además, son registrados y sirven de base a las generaciones futuras, así que la ciencia se nutre a sí misma, se cuestiona, depura y acumula con el paso del tiempo. En el concepto de la ciencia están contenidos diferentes saberes, técnicas, teorías e instrucciones. Todo ello, en principio, tiene como objetivo descubrir cuáles son las leyes fundamentales que rigen la realidad, cómo lo hacen y, de ser posible, por qué. Se trata de un producto cultural de la humanidad moderna, quizá uno de los más celebrados y reconocidos de la historia, cuyas raíces, sin embargo, han estado con nosotros desde la antigüedad clásica. La ciencia es un modelo de pensamiento inspirado en la racionalidad humana y en el espíritu crítico, valores filosóficos que tuvieron su auge a partir del Renacimiento europeo. Es por ello que a los profundos cambios filosóficos y cosmológicos que tuvieron lugar entre los siglos XVI y XVII, a menudo se les conoce como la Revolución Científica. Hola, soy Jesús Alejandro y yo te hablaré sobre las características de la ciencia y sobre el origen de la ciencia. El origen de la ciencia. La palabra ciencia proviene del latín scientia, que traduce conocimiento, pero se empleó para denominar el estudio crítico de la naturaleza. En el siglo XVIII, el británico William Whewell comenzó a emplear el término científico para referirse a quienes practicaban lo que toda la vida se llamó filosofía, naturalismo, historia natural o filosofía natural. Esto es el estudio de las leyes de la naturaleza. De hecho, bajo algunos de esos nombres se cultivó en la antigüedad el conocimiento científico. Esto es el interés por averiguar cómo funcionan las cosas del mundo y por qué. Pero en la antigüedad la búsqueda científica era indisociable del pensamiento religioso, ya que la mitología y la magia eran las únicas formas de explicación disponibles para el ser humano. Esto cambió significativamente en la Grecia clásica al surgir la filosofía, una doctrina de pensamiento no religioso, cuyo fin era reflexionar y tratar de hallar la respuesta de manera lógica. Los grandes filósofos griegos eran también científicos, de alguna manera, pues junto a la lógica formal y el pensamiento existencial cultivaban la matemática, la medicina y el naturalismo, o sea, la observación de la naturaleza. Las disertaciones de Aristóteles, por ejemplo, fueron tenidas por verdad incuestionable durante siglos. Rigieron incluso a lo largo del medioevo cristiano, en el que el discurso religioso volvió a dominar el pensamiento de Occidente. Hacia el siglo XV se produjo el Renacimiento y nuevas mentes comenzaron a cuestionar lo que dictaban los textos bíblicos. Aumentó la confianza en la interpretación racional y empírica de la evidencia, produciendo un importante quiebre que permitió el paulatino nacimiento de la ciencia. Características de la ciencia. En toda su complejidad, la ciencia se caracteriza por lo siguiente. Aspira a descubrir las leyes que rigen el universo que nos rodea, mediante métodos racionales, empíricos, demostrables y universales. En este sentido, valora la objetividad y la metodicidad y se aleja de las subjetividades. Analiza sus objetos de estudio tanto cuantitativamente como cualitativamente, aunque no siempre acuda a modelos experimentales de comprobación. Se fundamenta en la
investigación. Esto es en un espíritu crítico y analítico, así como en los pasos que establece el método científico, para formular leyes, modelos y teorías científicas que expliquen la realidad. Genera una importante cantidad de conocimiento especializado que debe ser puesto en duda y luego validado por la propia comunidad científica, antes de ser aceptado por cierto o valedero. Se compone de un número importante de ramas o campos especializados del saber, que estudien fenómenos naturales, formales o sociales, y que en su totalidad conformen un todo unificado. Yo soy Joshua Alejandro Pineda Cabrera y voy a hablar sobre las ramas de la ciencia y su relación con la tecnología. Las ciencias formales, a diferencia de las ciencias naturales, no se dedican a estudiar la naturaleza, sino objetos y sistemas puramente abstractos, que sin embargo pueden ser aplicados al mundo real. Así, sus objetivos de estudio existen solo en el mundo de la mente, y su validez deriva no de experimentos, sino de axiomas, teorías y razonamientos. Por ejemplo, las matemáticas, la informática y la lógica. Solemos decir que las matemáticas están en todos lados, pero realmente el único lugar del universo donde existen es dentro de nuestra cabeza. Los símbolos y operaciones matemáticas son herramientas que fueron inventadas para ayudar a los humanos a entender mejor la realidad. Las ciencias sociales también son conocidas como ciencias humanas, ya que este conjunto de disciplinas se dedica al estudio del comportamiento humano, mediante patrones, pero conservando una perspectiva empírica, crítica y siempre guiada por el método científico. Se alejan, así, de las humanidades y del mundo de la subjetividad, aunque también del mundo experimental. Acuden en su lugar a la estadística, la transdisciplinaridad y el análisis del discurso. Son ejemplos de este tipo de ciencias la sociología, la antropología, las ciencias políticas y la economía. Por otro lado, las ciencias naturales son aquellas disciplinas científicas que se dedican al estudio de la naturaleza, empleando el método científico para reproducir experimentalmente, o sea, en condiciones controladas, los fenómenos en los que se interesan. Se les conoce también como ciencias experimentales, ciencias duras o ciencias físico-naturales, y son ejemplo de ello la biología, la física, la química, la astronomía y la geología. También se debe mencionar que la tecnología es la aplicación coordinada del conjunto de conocimientos. Esta definición se parece un poco a la de la ciencia, pero con el plus de que hace uso de las habilidades conocidas a través del tiempo, es decir, la técnica, para desarrollar una herramienta o una idea. ¿Y por qué mencionamos la tecnología? Bueno, porque existe una estrecha relación entre ambas, pues si no fuese por la tecnología, Galileo no hubiese podido crear su telescopio, con el que vio por primera vez los anillos de Saturno. Es decir, la tecnología ayuda a mejorar los métodos con los que se hace ciencia. Antes se podía conocer casi la mayoría de los nombres de científicos de un país, ya que estos brillaban por su ausencia. Hoy hay más científicos en todo el mundo de los que existieron en el resto de la historia. En tiempos modernos, tecnologías como Internet ayudan a la divulgación científica de una forma en la que antes ni siquiera se podía imaginar. Tenemos como ejemplo YouTube, aunque también hay que saber buscar fuentes confiables. Solemos creer que la tecnología se resume a aparatos eléctricos y electrónicos, pero la tecnología es cualquier cosa que podamos crear, como nuestra ropa que vestimos o trozos de palos y piedras afiladas para cazar animales, o cocinar tacos y gorditas, a la hora de la comida, claro. Algunas personas suelen decir que los seres humanos no están hechos para vivir entre edificios y rascacielos, o vestir ropa, pero así como las hormigas tienen sistemas parecidos a mini ciudades e incluso ordeñan otros insectos, y se considera de su naturaleza, yo creo que la tecnología es parte de la naturaleza humana. Hola, mi nombre es Núñez Salgado Eduardo, del equipo 5. El método científico y sus pasos. Realmente no existe un método científico. El método científico usa métodos definitorios, clasificatorios, estadísticos, hipotético-deductivos, procedimientos de medición, etc. Según esto, referirse al método científico es referirse a este conjunto de tácticas empleadas para constituir el conocimiento, sujetas al devenir histórico y que eventualmente podrían ser otras en el futuro. El método científico es un método no dogmático, ya que se basa en las leyes deducidas por el hombre y no en principios supuestamente revelados. Sus leyes son siempre rechazadas y los hechos contradicen lo que afirman. Su validez la confirma la experiencia diaria de su uso, un método que se construye estableciendo relaciones entre observables y no a partir de certezas absolutas, un método que usualmente utiliza las matemáticas para establecer la relación entre las variables.
un método con el que se pueden obtener leyes que constituyan la única manera de adivinar el futuro y conocer el pasado, un método que deduce leyes que no siempre se ajuntan al sentido común. Ya los clásicos advierten de la necesidad de seguir un método con un conjunto de reglas y axiomas que debían conducir al fin propuesto de antemano. Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros grandes filósofos griegos, propusieron los primeros métodos de razonamiento filosófico, matemático, lógico y técnico. Pero no sería hasta la Edad Moderna cuando se consolidara una nueva filosofía natural. Descartes, en su obra de Discurso del método, define por primera vez las reglas del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Aún con diferencias notables, fueron muchos los que defendieron la necesidad de un método que permitiera la investigación de la verdad. Desde un punto de vista empírico o científico, tal y como ahora lo entendemos, se debe mencionar a precursores del método científico, como Leonardo da Vinci, Copérnico, Kepler y Galileo Galilei, quienes aplicaban unas reglas metódicas y sistemáticas para alcanzar la verdad. Galileo Galilei también contribuyó a reforzar la idea de separar el conocimiento científico de la autoridad, la tradición y la fe. Desde la filosofía y la ciencia, entonces el conocimiento todavía era unitario y no estaba fraccionado. Debemos mencionar, además de Descartes, a Francis Bacon, quien consolidó el método inductivo dando el paso al empirismo, a Pascal, a Spinoza, a Locke, a Malebranche, a Newton, a David Hume, a Kant, a Hegel. El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. No existe una única clasificación, ni siquiera a la hora de considerar cuántos métodos distintos existen. En el proceso de la investigación científica se utiliza diversos métodos y técnicas según la ciencia particular en la que se trate y de acuerdo con las características concretas del objeto de estudio. Existen, sin embargo, métodos que pueden considerarse generalmente para todas las ramas de la ciencia, en tanto que son procedimientos que se aplican a las distintas etapas del proceso de investigación con mayor o menor énfasis. Según el momento en que éste se desarrolle, estos métodos son el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción. Los pasos del método científico son los siguientes. Observación. Ir a buscar el fenómeno que se desea estudiar en su contexto natural para obtener así datos e información con los que analizarlo. Hipótesis. Formulación de una explicación tentativa o de trabajo que nos permita seguir indagando en la naturaleza del fenómeno, teniendo ya una dirección y una posibilidad interpretativa. Experimentación. Llevar a cabo pruebas ya en un ambiente controlado, por ejemplo, un laboratorio, para replicar el fenómeno y poder estudiar sus mecanismos internos en sus respuestas a determinadas modificaciones. Teoría. Retomar la hipótesis más probable y proceder al explicarla conforme a los resultados experimentales y a la información total obtenida, brindándole sentido al fenómeno dentro del marco científico de la época. Conclusiones. Se expresan las conclusiones finales de la teoría formulada. Hola, mi nombre es Esaú Otniel Loyola de los Santos. Bueno, y les voy a hablar del conocimiento científico. En este tema, el conocimiento científico abarca un conjunto de hechos verificables y sustentables en evidencia de la ciencia que se tiene por válido. Se trata de un conjunto de leyes y teorías modelos que interpretan y representan fenómenos de la realidad, como cualquier hecho de la ciencia o cualquier rama de conocimiento. El conocimiento se actualiza a sí mismo, desechando miradas obsoletas, manteniendo una constante aprobación. Esto nos da la idea de que el conocimiento científico se va modificando, desechando ideas viejas, ideas que no encajan y manteniendo una constante aprobación, que esto quiere decir que se tiene que comprobar el conocimiento nuevo que se está implementando o que se está modificando. Como sus cualidades principales son sistemático, sencillo, tiene que ser claro, tiene que ser legal, tiene que ser válido, especializado, objetivo, factible, crítico, predictivo. Se considera como tal siempre y cuando las ideas, las teorías, no sean refutadas, no sean rechazadas.
Se dice que el conocimiento científico se organiza en base de las siguientes jerarquías. Se empieza por la hipótesis teórica. En un enunciado no verificado, o sea, esto quiere decir que no un enunciado que no tenga comprobación todavía, en principio tiene que ser aceptable, creíble, implica datos e información previa. Antes de hacer la hipótesis teórica se necesitan datos, se necesita ya tener conocimiento previo del tema que se está implementando en teoría. La ley científica ya es una proposición que establece una relación entre la causa y efecto, proponiendo un lenguaje formal para ser demostrada o para demostrarla. La teoría científica es una explicación formulada a partir del conjunto de principios o leyes para darle sentido coherente a las observaciones empíricas. A diferencia de la anterior, que fue la ley científica, en esta teoría se tienen que formular las leyes con sustento coherente, o sea, que sea factible, o sea, empíricas en la manera de que sea verificable, sea creíble, sea visto y comprobado. Y ya por último tenemos el modelo científico, que es una representación conceptual o visual del conocimiento. Esto nos permite analizar, simular o explorar la operación de las teorías científicas en el contexto determinado. Ya el último, que es modelo científico, es una representación de cómo es que funciona o cómo es que sustentas la teoría que se acaba de plantear, una representación visual, así como por ejemplo por medio de líneas, por medio de diagramas, que puedan especificar cómo es que funciona esa teoría. En ellos se adoptan una serie de rigurosos procedimientos con validez universal, o sea que sea válido para todos, y una serie de normas que el científico debe regirse para poder realizar sus estudios con resultados válidos. Aquí en este caso el científico o el investigador tiene que regirse, tiene que seguir un procedimiento para que estas teorías sustentadas o este modelo sustentado que está haciendo el científico sea válido y sea correcto. Con conocimientos científicos el ser humano pues ha logrado desarrollarse en el mundo. El avance que se ha tenido en este caso, en esta carrera, pues es la comunicación, que nos ha permitido acortar distancias, ¿no? Y con acontecimientos científicos se ha dado paso a la innovación y a nuevas técnicas de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que a través del conocimiento podremos tener más sustentos, podemos tener más herramientas para que pues esta teoría pueda ser más de utilidad para generar más conocimientos, nuevos conocimientos, y renovar así más el conocimiento científico.